Mi nombre es Alba Leonor Cárdenas, nací aquí en el municipio del Cerrito, tengo 80 años en estos momentos, aquí vivo con 14 personas que hacen parte de mi familia. Y mi anécdota es la siguiente: el día 9 de abril de 1948, yo estaba aquí con mis padres en mi casa y todo, cuando de pronto las calles de por aquí eran calles destapadas y todo. Solamente había en la esquina una persona que tenía una media tiendita. En esa media tiendita ella tenía un radio. Y cuando de pronto se oyó que dijeron: uy, mataron al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Entonces todos los vecinos corrieron pues por la bulla que mataron al doctor Jorge Eliezer Gaitán, porque el doctor Jorge Eliezer Gaitán pues era un candidato muy, muy importante, ¿no? Lo pensaban lanzar para la presidencia de la República. Entonces pues era una persona supremamente muy importante. Entonces todos corrimos a la tienda y nos ubicamos ahí a oír la noticia. Y sí, era cierto, habían asesinado al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Yo vivía aquí con mis padres, como les había contado, y mi papá era liberal. Entonces mi papá siempre le gustó el Partido Liberal y él estaba apoyando al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Mi tío Ventura vivía aquí enseguida, pero esto en una casa grande, donde para acá era mi papá y para allá era mi tío. Mi tío era conservador, él siempre le había gustado la historia del doctor Laureano Gómez y toda la cosa y todo. Entonces ellos eran opuestos, pero como hermanos y como buena relación que habían tenido ellos y la educación que les habían dado, ellos nunca tuvieron diferencia por esa relación, que al uno fuera que le gustara el Partido Liberal y que al otro le gustara el Partido Conservador. No, sino que ellos siempre fueron unas personas unidas, a pesar de su color político. No, no pasaba nada, ¿no? Pero resulta y sucede que cuando ya se llegó el momento donde ya la violencia estalló en su furor, donde ya comenzaron las muertes, la matanza y todo eso, entonces a mi papá sí le tocó tener que huir. Aquí al otro lado del río habían unos cañales inmensos, y como esto era puro monte y todo, mi papá le tocaba irse a las 6 de la tarde para aquí al otro lado del río, con todos los amigos de por aquí que eran liberales, y todos se iban a meter allá, digamos, en esos cañales para que no los fueran a matar. Mi mamá y mi papá, ellos hacían bizcochuelos aquí en la casa y nosotros nos íbamos para Palmira a vender los bizcochuelos. En cierta ocasión íbamos a Palmira a hacer esa venta, a llevar esos bizcochuelos, y había un sitio que se llama por ahí al frente del Club de Leones, eso se llamaba El Turista, el Hotel Turista ahí, y ahí llegaban todos los buses, y entonces nosotros llegamos ahí a coger el bus. En cierta ocasión llegamos a coger el bus y le venían boleando balas desde por acá, por el centro, todo eso. Entonces ellos nos fueron y nos pararon del Hotel Club una cuadra hacia allá. Y entonces allá nos montaron y nos llevaron para Palmira. Fue tanta la esta que se formó aquí, pues, y la violencia tan dura contra el Partido Liberal, que nosotros con mi papá nos tuvimos que ir para Palmira. Entonces nosotros nos íbamos y para hacer los bizcochuelos mi mamá venía, como nosotros éramos apenas 3 hermanos, un hermanito Heriberto, una hermanita enferma y yo, y nos veníamos y estábamos aquí. Nuestro ranchito era de paja, porque en esos tiempos no existían estas casas como están ahora, y no que eran ranchitos como los bohíos del otro tiempo, en paja, ¿no? Entonces, varias veces estamos nosotros durmiendo y mi hermanito tenía una tos impresionante. Estábamos durmiendo cuando oíamos que se paraban los señores ahí en la calle. Y les decía uno de ellos al otro, uno que se llamaba el Negro Ángel, yo me acuerdo, alma bendita, mi Dios lo tenga en su santa gloria, y le decía a los otros: ¿ustedes cómo creen que ardiera de bueno esto echándole un tamborcito de gasolina? Claro, era paja, le echaban gasolina y le prendían candela, imagínense. Entonces ya nosotros al escuchar eso,
Al otro día nosotros nos fuimos ya en definitiva para Palmira y nos estuvimos en Palmira viviendo mucho tiempo mientras pasaba esto. Bueno, entonces ya se calmó un poco la situación y entonces ya vinieron y dijeron, como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, miren, que uno si ven las cosas es así. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo marcaban las puertas con sangre azul, con sangre, ¿no? Y entonces respetaban eso. Nosotros aquí en el Cerrito, yo viví ese tiempo. Nosotros aquí vivimos ese tiempo, porque las casas de los conservadores tenían que tener una cruz azul en la puerta y esa cruz azul favorecía y se sabía que ahí vivían conservadores y no liberales. Por eso se salvó mi papá y nosotros la familia de que no nos mataran, porque como mi tío era conservador, entonces a mi tío le marcaron la casa, entonces al marcar allá todos quedamos favorecidos, ¿entienden? Entonces nosotros por esa parte no nos mataron porque lo primero pues huimos, mi papá para el monte, después para Palmira y después cuando ya con mi tío pues porque marcaron la puerta y era el azul y todo, entonces ya eso, todo eso nos favoreció y todo eso, pero la violencia aquí fue bastante dura. El doctor Jorge Eliezer Gaitán, pues era una persona que nos ofrecía grandes oportunidades y todo, pues para si lo hubiesen dejado llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, pues claro, no, todo el mundo gritaba y decía, no, que no puede ser, ¿cómo así? ¿Cómo hicieron eso? ¿Quién fue y todo? Lo único que sí es que hasta ahora no sabemos nunca quién fue que mató al doctor Jorge Eliezer Gaitán, porque yo eso sí nunca lo he escuchado y nunca se sabrá porque, no, de otros que han matado sí ha habido, pero del doctor Jorge Eliezer Gaitán sí, pero sí mucha algarabía y la gente corría y que a dónde es que están diciendo que hay en esa esquina y esa algarabía, esa casa se llenó pues de, de la gente pues por escuchar la noticia y todo. Así fue el 9 de abril de 1948 aquí en el Cerrito, ¿oye? Bastante dura. La historia del bar argentino inicia fuera del municipio del Cerrito. Muy seguramente se gestó en los ires y venires, en el nomadismo de Luis Enrique Franco, quien según relato de su hijo y actual propietario Uriel Franco, viajó por varios municipios de la región llevando consigo lo que fue su pasión, su vida, su empleo, los bares y la música. En la década de los años 60 del pasado siglo, Luis Enrique y su familia llegan a El Cerrito cargados con muchos discos, gramófonos y con la disposición de trabajar en uno de los lugares más populares dispuestos para la rumba de aquella época, un kiosco llamado El Viñal, construido en guaduas y cubierto con un techo de paja. Pasaría su niñez Uriel jugando la pelota al trompo a la rayuela en las calles del barrio Santa Bárbara, mientras asistía a la escuela José Ignacio Rengifo. La década de los años 70 vendría y nacería ahora sí, en la esquina de la calle Novena, con carrera 19, donde siempre ha funcionado el bar argentino, fundado por Luis Enrique Franco junto a su esposa Mariela Patiño. Al fallecer Luis Enrique, su hijo Uriel tomaría las riendas del bar argentino con una inmensa colección de discos de vinilo, cassettes y algunos discos compactos. Eso sí, con una variedad de estilos musicales que van, por supuesto, desde el tango, el bolero, la salsa, las baladas, la música colombiana y hasta la música clásica. El bar argentino, década tras década, ha mantenido abiertas sus puertas a un sinnúmero de cerriteños que en sus más prósperas épocas departían desde tempranas horas de la mañana en su interior, alcanzando el lleno total. Ha sobrevivido a los devenires propios de nuestra época, incluso a la pandemia de la que hoy apenas nos recuperamos. Y quizá continúe allí cargado con una buena parte de la memoria de los cerriteños de ayer, hoy y de los que están por venir.
Mi nombre es María Nelcy Londoño Loaiza, soy de aquí del Cerrito Valle, nacida en Ginebra, pero desde hace más o menos 58 años vivo aquí en el municipio del Cerrito. Soy docente de el área de ciencias sociales. En este momento estoy trabajando en la institución Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón. Y bueno, quiero contarles un poquito de mis anécdotas aquí en mi barrio. Tengo unos recuerdos muy lindos sobre cómo creció el barrio y cómo poco a poco pues fuimos viendo crecer en nuestro terruño, nuestro pequeño terruño que es el barrio. Bueno, el barrio en el que vivo se llama Álvaro Navia Prado, pues todo el mundo lo conoce como si fuera el barrio El Prado, pero realmente tiene el nombre de su fundador, Álvaro Navia Prado, el gerente en esa época, más o menos en 1958, 61, perdón, 1961, era en ese entonces el gerente del Ingenio Providencia, el doctor Álvaro Navia Prado, quien cedió este lote que es el barrio El Prado, Álvaro Navia Prado, y al ceder este lote solamente pues les dio la oportunidad a los trabajadores del ingenio a que se accedieran a ellos con pues un menor precio, los más económicos, y pues sus trabajadores empezaron ya a habitar, que los primeros habitantes fueron la familia Yandum, una familia grande que venía de Nariño. Nos reuníamos en las noches muchas veces a ver qué era lo que se hacía y cómo se trabajaba para sacar adelante el barrio. Pues yo estaba en ese entonces muy niña, pero recuerdo cómo pues mi papá estaba en estas reuniones, los vecinos estaban en estas reuniones y, y así pues empezaron a hacer las trochas para hacer la cañería, porque antes pues inicialmente pues como les había dicho no había agua. La gente empezó a hacer sus aljibes, había en ese entonces aljiber, y los que podían pues tenían sus bombas para sacar el agua, extraer el agua. El río generalmente venía limpio, no estaba contaminado como pues ahorita en ese momento lo tenemos aquí en el Cerrito. En este entonces bajaba el agua muy limpia, el río llevaba abundante agua. Es más, nuestras mamás les tocaba ir al río a lavar porque pues no había agua en ese entonces, y nos bañábamos en el río también, nos metíamos los hermanitos, los vecinos, todos íbamos al río y bañábamos al otro lado del río era una hacienda, la hacienda de un señor, si no estoy mal, de apellido Cabal. Y esa hacienda, pues a veces se inundaba mucho, tenían ganado, pero por ahí pasábamos y si queríamos ir al otro lado por un puentecito de guadua que se hacía. Se empezó a construir este barrio no desde arriba de la escuela, sino desde la caseta, de la esquina de la caseta hacia acá, hacia abajo. Esas fueron las primeras casas que se construyeron. Las casas que se construyeron, más o menos todas las entregaron, era de 6 de frente y de 20 de fondo. Y la misma Junta de Acción Comunal vio también la necesidad de hacer su gaceta comunal, donde nos reuníamos cada mes, se reunían las familias, se hacían sus festivales, había fritanga,
para compartir entre todos que comprábamos y también pues para hacer actividades para las necesidades del barrio. Era muy agradable esto porque pues yo recuerdo mucho que pues yo no sabía bailar y ahí fue que aprendí a bailar yendo a los festivales de la caseta. Y, y ahí entre las familias nos conocíamos más en esos festivales. Sí nos sentíamos como si fuéramos todos los del barrio una familia, sentíamos una sola familia. Aquí estoy en una escuelita, allá abajo en Santa Bárbara, en la escuela de Santa Bárbara, con los niños, unas niñas que ven allí. Entonces yo iba allá y les enseñaba a hacer ejercicio, ya estaba formado el grupo juvenil aquí. Entonces para recolectar fondos para sostener el grupo, pues, alguien, no recuerdo quién, nos regaló 2 máquinas. Mi nombre es Fermín Mina, soy nacido en Pradera Valle, tengo 86 años, voy para 87. Vine en el año 64, aquí al Cerrito, vine soltero. En el año 64 ya venía yo prestando servicio en la policía, venía de la isla de La Gorgona y me trasladaron de Cali aquí al Cerrito. Aquí comencé mis actividades como policía y voy a contarles pues también la anécdota que tuve con un señor que le decían el diablo. El señor era un antisocial, podemos decirlo así, ¿no? Que se metía a las casas a robar y hacía mucho daño aquí en el Cerrito. En ese tiempo le libraron orden de captura y yo cargaba la orden. Venía una vez de Santa Bárbara y lo vi por allá sentado en una banca. Entonces yo me le acerqué para identificarlo bien y él se quedó mirándome y yo le pregunté que tenía fósforos. Me dijo, ¿para qué? Le dije, para prender un cigarrillo, no tengo candela. Cuando ya lo identifiqué, verdad que era él, entonces yo le dije, ¿ves cómo te parece que tengo una bicicleta para vender? ¿No sabes quién la compra? Y me dijo, ¿y cuánto vale? Le dije, no, pues tendría que mirarla a ver para que me ofrezca. Entonces yo le dije, ¿por qué no vamos a verla? Y salimos. Él me dijo, camine. ¿A dónde la tiene? Le dije, pues la tengo para en el centro. Entonces se fue yendo conmigo, se fue yendo, y yo conversando con él, ¿no? Para que él no fuera a maliciar de que de pronto era para otra cosa. Y así lo llevé hasta que cuando llegamos a la esquina de la galería, él se paró ahí y me dijo, ¿y a dónde tiene la bicicleta? Pues le dije, por allí a la media cuadra. A la media cuadra quedaba la cárcel. Entonces, cuando llegó allí, yo le hice seña al guardián, ¿no? Porque el guardián estaba al frente. Le hice seña, entonces el guardián se paró y abrió. Y le dije, camina, ven. Ahí estaba la bicicleta, pero la del guardián. Y cuando ya estaba ahí adentro, pues el guardián cerró. Y le dije yo, usted está detenido. Y yo, ¿por qué? Y dije, mire la orden de captura. Y entonces el tipo soltó la carcajada y dijo, primera persona que me trae a mí a consejos, conversando ahí, primera, porque a mí ningún policía me ha cogido. Y entonces esa fue la anécdota con el señor. Él, pero sin embargo, como yo sabía que él tenía esposa y tenía hijos, sin embargo, después de eso, yo iba, recogía mercaditos y le llevaba a la esposa, para que no fuera, ¿no? Le llevaba a la esposa. Y la esposa iba y le contaba a la cárcel que nosotros le llevábamos comida y remesa. Entonces el tipo no quedó enemigo. Una persona que él después cuando salió,
me saludaba y me hablaba y muy agradecido por lo que yo he hecho. Mi nombre es Laura Rosa Soto. Yo vine de Quinchía, Caldas. Soy original de allá, pero hace 58 años vivo aquí en el Cerrito, aquí en este mismo lugar, en el mismo sector. Mi edad es 79 años cumplidos. Ya voy este año cumplo 80. Y pues este pueblo, cuando yo vine, era un pueblo muy pobre, digamos, ¿no? No es así como está ahora. Porque pues inclusive las calles no eran pavimentadas. Era mucho pantano, mucho barro. Cuando yo llegué aquí, llegué a la panadería Tolima. Este era el molino. La casa amarilla aquí en la esquina. Esa era la panadería de los Tolima. El molino era ahí. Ahí compraban y vendían y sacaban el arroz, compraban arroz y ahí lo procesaban. Era el sorbo que llaman el blanquillo, la pepita chiquita, el millo, lo compraban mucho ahí. Por aquí en esta calle no había sino 5 casitas. Muy pobres, inclusive había aquí a la cuarta casa, aquí, había una casita de paja, una casita de paja, digamos así. Y no había agua tampoco. A mí me tocaba irme a lavar al río con tremendo estómago de embarazo. Sitios como para uno diversión, el Teatro La María, que ese se cayó, no se acabaron, como que se cayó, ese teatro se cayó. Y el Panamá, que era un sitio para irnos a tomar cervecita y estar allá, inclusive era familiar porque yo me iba con los niños para allá y mi esposo. Nosotros nos reunimos entre todas las que habíamos, porque no éramos tantos, pero como 5 o 6 casas todos. Nos reunimos todos porque no pavimentaban. Estas calles no las pavimentaban. Y estábamos cansados de tanto barro y tanto y no las pavimentaban. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos todos y hicimos una finca. Sembramos matas de plátano, matas de café, maíz, jardines, flores, matas, sembramos para... Y así fue la única manera. Cuando ya vieron todo eso que estábamos, que pusimos todas las matas de plátano y todas esas cosas afuera, entonces así ya empezaron. Me llamo Diego Antonio Carvajal Peña. Hace 72 años nací en esta región de padres que emigran, uno del Huila y otro de una zona hermosa del Valle del Cauca, que es Roldanillo. Hace ya unos años terminé mi carrera de historia y me dediqué fundamentalmente a investigar la historia del Cerrito, ya que por muchos años hubo solamente un texto de esta historia, escrito también por otros cerriteños,
llamado Eduardo Riascos Grueso. Mi anécdota en realidad no es instantánea, no es del momento, es simplemente una anécdota que va a durar más o menos unos 35, 36 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es que desde que yo comencé a estudiar, comencé a averiguar algo sobre la fundación que me parecía que no estaba en lo cierto el historiador cerriteño Eduardo Riascos, porque él habla de algo que en realidad no concuerda con los documentos que posteriormente yo encontré, pero que mirando detenidamente algo que yo observé en la carretera entre Palmira y Cerrito, mucho tiempo hubo a la entrada de Manuelita, del ingenio Manuelita, una gran ceiba. Y esa ceiba de un momento a otro se secó, y se secó más o menos en 1970. Y ese mismo año, las personas encargadas de dar vía a los trenes cañeros sembraron una ceiba en el año de 1970. 25 años después, esa ceiba no había crecido mayor cosa. La ceiba es un árbol de crecimiento muy despacioso. Entonces, mirando el libro de Riascos, Riascos dice que cuando se hizo la fundación del Cerrito, se hizo alrededor de una gran ceiba que se había sembrado supuestamente por la persona que vivía en una hacienda cercana a esta que se llamó la Hacienda del Cerrito, que la gente conoció con el nombre de San Agustín del Cerrito. Imposible que en 25 años la ceiba hubiera crecido tanto, porque en 1850 pasó por el municipio del Cerrito un personaje de esos que vagaban por todo el territorio latinoamericano mirando lo novedoso. Y él llega aquí al Cerrito y dice, me encontré una gran ceiba en centro del parque, de modo que en 25 años esa ceiba no pudo haber crecido tanto. Más tarde veremos la única ceiba que puede tener cerca de 200 años, porque fue sembrado por el primer párroco que hubo aquí en el Cerrito. La creación de la parroquia es el 21 de octubre de 1825, por orden del obispo de Popayán. Eduardo Riascos afirmó, y la gente sigue creyendo todavía, de que es el 30 de agosto de 1825. ¿De dónde saca Eduardo Riascos esa versión? Primero que todo, no existe un documento en la parroquia que diga la fecha de creación de la parroquia. Eso se encontró precisamente en Bogotá después de mucho tiempo. Como les decía anteriormente, entre 30 y 35 años me costó averiguar. Primeramente porque eso sobre la creación de parroquias estaba en Popayán, y en Popayán los encargados del archivo no dejaban ingresar a ninguna persona. Fue necesario que el Archivo Nacional le pidiera a la curia de Popayán que les permitiera microfilmar toda la documentación. De esa manera fue que yo pude encontrar entonces la fecha de creación de la parroquia del Cerrito. Hay algo que es importante resaltar en este proceso de creación de la parroquia, y es que el obispo de Popayán no va a nombrar a Manuel José Guzmán como párroco del Cerrito. Es la gente del Cerrito y los hacendados los encargados de ese nombramiento. Se presentan dos postulantes, que es el padre Guzmán y el padre Quintero, y la gente decide que es el padre Guzmán el que debe ocupar el puesto de párroco del Cerrito. Por lo tanto, entonces, el párroco Guzmán no es el creador de la parroquia y mucho menos el fundador. En realidad aquí en Cerrito no hay fundación, es simplemente creación.